Hola, hola, soy Debbie Miami y bienvenidos a mi club. Hoy estamos con un personaje de película, Tony. No, Tony mi perrito, no. Tony Stark, el que es el creador de Iron Man, por eso hoy el color rojo. ¿La captás? ¿La captás? Bueno, ¿qué vamos a hablar de qué característica tiene él? Sí, es autoritario. Así que, ¿cómo vamos a tratar a las personas autoritarias? Es la reflexión. Además, tengo una hermosa anécdota de Magic Kingdom, cuando estuve ahí para ver el día mágico más importante en Magic Kingdom. ¿Quieres saber todo esto? Quédate hasta el final y nos vemos. Debbie Miami Club. El pin de hoy es de Up o, como se dice en español, una aventura de altura. ¿Te acordás de esta película? La caja mágica. ¿Qué nos regalará hoy la caja mágica? Una tela, pero bien cosida, muy linda textura. ¿Y esto? ¿Para qué será? Es un mantelito. ¡Ay! Se pone en el medio de la mesa. ¿Y saben de qué película es? No, es de Toy Story. ¡Wow! Quedó buenísimo. En mi último viaje a Magic Kingdom, cuando fui a tomar mi cafecito de Starbucks, saben que acá están todas las tacitas de Starbucks de colección de Disney nada más, porque otro día vamos a ver las otras. Y todavía no me senté. Voy al lugar donde siempre me siento para ver todo el espectáculo. Y sí, porque hay un lugar donde podés ver un poco lejos todo el espectáculo. Es en donde se comen unas salchichas grandes. Bueno, no viene al caso. Voy a ir a ese lugar y no había lugar. Pero había unas personas que se estaban por levantar. Veo que corriendo llega otra señora que se va a sentar ahí. Entonces la señora que se está por levantar la mira y le dice a la familia, porque no sabe si la que llegó a hablar en inglés le dice: qué feo, uno está comiendo y enseguida se te vienen encima, no se puede comer acá. Yo dejo todo. Y dejó toda la comida encima de la mesa y se fue. La otra señora, en inglés, creo que no entendió nada, pero en inglés dice: yo no puedo levantar todo esto. Estoy esperando más a mi gente y tenemos mucho. Y se fue. Entonces, yo muy práctica, corrí la comida, puse mi cafecito y me senté. A esto veo que viene el hijo de la señora que dejó todo tirado y me mira. Y le digo: sí, servite tu comida, llévate lo que quieras. Vino a buscar la gaseosa que había dejado. La señora vio mi actitud, se acercó y me dijo: a vos te levanto la mesa. Yo me quedé. Entonces rebobiné un poquito y me di cuenta que cuando yo hablé con el niño, le sonreí, se lo dije de buena manera y nunca me había metido así de decirle: no toques nada. No, todo muy tranquila. Entonces levantó todo, me limpió y la señora que se iba a sentar antes miró y aún estaba buscando el lugar. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces las buenas, nada más una sonrisa, una mirada puede cambiar mucho a otra persona. ¡Wow! Qué reflexión cortita hoy, ¿no? Bueno, me encantó haber podido disfrutar ahí sentada el show, porque estás enfrente del castillo y ves el show, escuchás, ves los fuegos artificiales, pero a su vez en ese lugar hay un pianista que toca todas las canciones de Disney. Y yo soy fanática de las canciones de Disney en piano.
Entonces estar ahí, tomar mi cafecito, bailando un poquito con esa música es una de las cosas que me encantan de mis viajes a Disney. ¿Qué pasó con el día mágico? Ya enseguida te lo cuento. Iron Man, también conocido como Tony Stark, es un multimillonario, un genio, inventor y empresario. Fundó Industria Stark y desarrolló la armadura de Iron Man. Es un líder natural y tiene gran carisma. Se preocupa por la seguridad de los demás. La historia comienza cuando Tony Stark fue capturado en zona de guerra y sufrió un grave accidente en el corazón. Ahí construyó la armadura de Iron Man y gracias a ella escapó de sus captores. Al volver a su casa, decide mejorar su armadura para convertirse en un héroe. Sus poderes provienen de su traje. A partir de ahí, Iron Man empieza a tener muchas aventuras en las que combate el crimen y el terrorismo. Es un personaje complejo con fortalezas y debilidades, como ser dominante y no escuchar opiniones contrarias, lo que lo denomina autoritario. Es un gran héroe y constituye una parte importante del universo Marvel. Es el creador de los Vengadores, Avengers. Esa es otra historia, pero te recomiendo ver las primeras 3 películas de Iron Man y ver su evolución a lo largo de sus otras películas. Las personas autoritarias tienen la necesidad de mantener el control y sentirse superiores. Son disciplinadamente disciplinadas y se apasionan con lo que es mandar y poner normas. Ahora te voy a dar los tips para saber si tú eres una persona autoritaria. Así que anota. 1. Siempre quieres tener la razón. 2. Sos agresiva o agresivo cuando hablas. 3. Diriges y tomas las decisiones. 4. Crees que lo más importante son tus decisiones y que son mejores que todos los demás. Y 5. Exiges mucho a los demás. ¿Cómo manejar a un autoritario? Primero, tienes que ponerles límites. También decir las cosas de forma tranquila y no agresiva. Una forma diplomática para hablar con él. Y lo más importante, no dejar que ese mandoneo afecte tu autoestima. Si querés saber más de la autoestima, mira el capítulo 5, donde hablo de ello y te va a ayudar para este caso. Pero lo más importante es que no creas que es personal. Es que él necesita esa forma de actuar para él sentirse superior. Yo siempre recomiendo que en casos muy graves, tanto como tú o el que es, que tiene ese carácter de autoritario, vayan a ver un profesional. Porque se puede solucionar el autoritarismo, porque podés llegar a ser una persona autoritaria, pero te vas a ir transformando en un gran líder que en vez de hacer mandonear a la gente por mandonear, el líder ayuda a que sus órdenes hagan que la otra persona también pueda crecer y estar bien. ¿Sabes cuál es el día más mágico en Disney World? El 31 de octubre. En la noche se produce el cambio del escenario de Halloween de todo el parque por un escenario de Navidad. Significa que el 1 de noviembre, si vas a Disney World, ya podés empezar a festejar y sentir la magia de la Navidad.
Y bueno, llegamos al final. Ahora tú eres el protagonista. Y yo también, mira, acá, con todos los muñequitos, te digo, dame un like si te gustó, compartilo y suscríbete al canal. Así, el jueves que viene sos el primero en verme y después poder comentar en todos lados qué contó Debbie Miami. ¡Chao! Me estoy trabando, no sé por qué me falta ese café con leche hoy. Sí, no me lo hice. Bueno, no hay tiempo. Vamos, Debbie. Color rojo, Iron Man. Empodérate. ¿Y sabes de quién sacamos ese? ¿De qué personaje que sacamos esa cualidad? Ah, me equivoqué. Reflexión a Tony Stark. ¿Quién es Tony? No lo tengo que revelar. Me equivoqué. Empiezo otra vez. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Debbie Miami Club.